Muy buenos días, amigos y hermanos que nos escuchan en este hermoso amanecer. Dios les bendiga. Paz a vosotros, amados hermanos de este bendecido grupo, edificados en la palabra, que la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo reine en nuestros corazones. Les saluda su hermana en Cristo, Telma Hidalgo, del país de Guatemala. Mis amados hermanos, hemos llegado a la 11ª semana con el libro de los Hechos de los Apóstoles. La continuación del ministerio de Jesús, mis hermanos, con el subtema, el último viaje de Pablo y su última predicación como prisionero hacia Roma. Nuestro tema a desarrollar, mis hermanos, en este hermoso día, sábado, día de reposo, 18 de enero del 2025. Le damos gracias a nuestro Dios porque nos ha permitido dar esta reflexión que la encontramos, que se titula El final del libro de los Hechos. Pablo en Roma, estrategia para el evangelismo en la gran ciudad. Mis amados hermanos, les suplico que me acompañen en oración. Oremos. Excelentísimo eterno Padre Celestial, en este nuevo amanecer, Señor, nos acercamos ante el trono de tu gracia. En humildad, Padre Celestial, doblamos nuestras rodillas, nuestra cerviz, suplicándote, Padre eterno, que tú nos guíes y nos abras el entendimiento para la comprensión de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por este gran privilegio, Señor, de poder compartir la palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser ese instrumento de tu obra, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, porque solo tú puedes, mi Dios, quebrantar los corazones de cada oyente. Gracias, Padre. En tus divinas y poderosas manos nos ponemos, Señor, para que tú seas guiándonos, para que las palabras que escuchen, Señor, no sean nuestras, sino que sea la que está escrita en tu divina palabra, la que tú pongas en nuestros labios, Señor. Gracias, Padre, te lo agradezco todo en el nombre bendito y santo de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, nos encontramos en nuestro tema a desarrollar en Hechos 28, 16, 31, mis amados hermanos, y nos dice así. Dice, cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiaba. Aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos y a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo, yo, varones, hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es motivo que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraban y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas.
y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo, estas palabras bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve este pueblo y diles de oído, oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y conviertan y yo los sané. Amén. Sí, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Mis amados hermanos, aquí hemos leído y han escuchado estas hermosas palabras que dice aquí en Hechos que nos habla de Pablo, mis amados hermanos. Es un hermoso ejemplo que tenemos aquí de Pablo, donde él por lo cual nosotros podemos guiarnos en su caminar en la obra de Dios. Las últimas palabras del gran libro de los Hechos, mis hermanos, se centran en el evangelismo, en la estrategia de Pablo para alcanzar la gran ciudad de Roma, mis hermanos, para Cristo. Eso era el deseo de Pablo. Mis hermanos, Pablo entró a Roma como prisionero, lo vemos en el versículo 16. Una reunión aclaratoria con los líderes religiosos, lo vemos en el versículo 17 al 22 también, mis hermanos, que ya leímos. Una clara proclamación del mensaje también, lo vimos en el versículo 23 y 24. Ir a aquellos que recibían el Evangelio, los gentiles, mis hermanos, 25 y 29. Una misión de evangelismo continuo, lo vimos en el versículo 30 al 31. Mis amados hermanos, Pablo entró a Roma como prisionero. Los demás prisioneros fueron entregados al oficial de la guardia, mis hermanos, guardia romana que les correspondía, pero a Pablo se le permitió, mis hermanos, permanecer en una casa y tener los visitantes que quisiera. Esto fue probablemente debido a la carta de Festo, mis hermanos, y el rey Herodes Agripa, que lo leemos, se leyó en el capítulo 25, el versículo 13, o una recomendación de Julio por la ayuda del espíritu, mis hermanos, el espíritu cooperativo de Pablo a lo largo de todo el viaje a Roma. Él era muy colaborador, mis hermanos, en ese viaje y todo eso se tomó en cuenta también, cómo era Pablo. No obstante, mis amados hermanos, Pablo estaba bajo arresto domiciliario, encadenado de las muñecas de sus manos hacia un soldado, mis hermanos, las 24 horas. Mis hermanos, Dios, al predominar sobre los asuntos normales de los hombres, mis hermanos, al estar su mensajero, que era Pablo, en una casa particular, podría proclamar el Evangelio a todos los que lo visitaran.
En primer paso, mis hermanos, la evangelización, de la ciudad fue celebrada una reunión aclaratoria. Ahí fue donde aprovechó Pablo, mis hermanos. Como con los líderes religiosos, Pablo pudo conseguir, mis hermanos, una casa, asentarse en 3 días, a pesar de la incredulidad. A pesar de la increíblemente dura experiencia de los últimos 3 meses, mis hermanos, él no descansó ni un solo día, se lanzó directamente a su ministerio, mis hermanos. Qué gran ejemplo. Y ese ministerio era del evangelismo, puesto que estaba bajo arresto, mis hermanos, arresto domiciliario, pidió a todos los líderes judíos y de toda Roma que se reunieran con él en su casa, donde él estaba, a una hora determinada, mis hermanos. Ellos vendrían, pues Pablo era bien conocido, mis hermanos, por el principal exponente y maestro del cristianismo. Él era el principal, mis hermanos, era el principal exponente exponente y maestro era Pablo del cristianismo en todo el mundo. Los judíos, mis hermanos, especialmente le conocían, pues él había sido una de las más brillantes estrellas de su nación, mis hermanos, hasta su conversión a Cristo. Y ahora era exasperaba tanto a los judíos, mis hermanos, donde quiera que iba. Unos vendrían por curiosidad para ver a Pablo, pues y a él era convertido. Él ya se había convertido en tal trascendental, mis hermanos, figura en todo el mundo, tan solo para ver lo que tenía que decir Pablo. En aquel entonces, mis amados hermanos, en Roma había al menos 7 sinagogas, en lo cual no sabemos si cuántos líderes de cada una asistieron a la reunión, mis hermanos, no se sabe. Pablo simplemente contó lo que le había sucedido, por lo que había sido arrestado, mis hermanos, y por qué iba ahora a comparecer ante César. Su propósito, mis hermanos, era eliminar cualquier duda o inquietud, rumores y prejuicios que ellos pudieran albergar en contra suya. Pablo, mis hermanos, quería compartir el evangelio con ellos también. El corazón de Pablo, mis hermanos, sentía dolor en su propio pueblo. Siempre trató de alcanzarlos a ellos primero, donde quiera que iba, mis hermanos. Un tiempo antes, él les había escrito a los creyentes que su amor por su pueblo era tan profundo que daría su propia alma por la salvación de ellos. Lo leemos en Romanos 9, 1, 3, mis hermanos, del 1 al 3. En Romanos 9, del 1 al 3, y nos dice así: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Es lo que decía Pablo, mis amados hermanos. También lo dice en el capítulo 10 y versículo 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Es lo que dice Pablo, mis amados hermanos. Mis hermanos, vemos aquí, mis hermanos, en las Sagradas Escrituras, en estos versículos, muestran claramente lo que Pablo dice. Si nos fijamos en los primeros nos fijamos, mis amados hermanos, y en los primeros, y nos
remitimos a los acontecimientos de las Escrituras, tendremos nosotros esa explicación en detalle, mis hermanos. En Hechos 28, 17 y 22 lo podemos encontrar. Mis hermanos, en estos versos Pablo nos da al menos 3 ejemplos prácticos. El ejemplo de la dedicación, una enorme dedicación a la labor de alcanzar a las personas en el Evangelio, sin importar las circunstancias, mis hermanos, en las que nos encontremos nosotros o las que encontremos en nuestro camino. Mis hermanos, ni cuán exhaustos estemos, y esto no nos puede detener, mis amados hermanos. El ejemplo del amor, un inmenso amor por su propio pueblo tenía Pablo, mis hermanos, por su propia nación. Pablo nunca se dio por vencido, mis hermanos, con su pueblo, sin importar cuál mal lo tratara. Eso no le importaba a Pablo, porque dice en Romanos 9:3, como ya lo leímos, ¿verdad? Que dice, porque deseara yo mismo ser anatema, dice Pablo. Se nota cuánta tristeza tenía Pablo en su corazón. Pero nosotros tenemos, mis hermanos, ese gran ejemplo de Pablo, que no le importaba cuánto estuviera sufriendo encadenado. El ejemplo de eliminar todas las dudas e inquietudes, los rumores, prejuicios, para que el Evangelio, mis hermanos, pueda tener libre el camino y fluir libremente cuando uno lo proclama, mis amados hermanos. Qué tremendo ejemplo, mis hermanos, para el evangelismo de toda una ciudad, siempre que sea posible, mis hermanos. Todo esto lo podemos leer en los versículos y capítulos que ya se han leído, mis amados hermanos, así como ya lo leímos ahorita en el capítulo 28 y del 17 al 22, leemos, mis hermanos, Pablo se defendió y así mismo ante el rey, mis hermanos. La multitud se alborotaba, mis hermanos, en Jerusalén. Lo vemos en Hechos 22, 1 y 23. El centurión, mis hermanos, lo leímos en Hechos 22, 24. Mis hermanos, el segundo paso en la evangelización de la ciudad fue proclamada claramente el mensaje, mis hermanos. Muchos habían venido a la reunión para oír lo que Pablo tenía que decir y al parecer la casa estaba repleta y desbordada, mis hermanos. Qué bendición, ¿verdad? Tenemos una gran bendición. Pablo, mis hermanos, predicó el reino de Dios, predicó que Jesús es el verdadero Mesías que había traído el reino de Dios a la tierra. No es que iba a traer, sino que ya había traído, mis hermanos. Por eso nos dice donde nos dice que recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando que, mis hermanos, en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando todas enfermedades y toda dolencia en el pueblo. Lo leímos en Mateo 9:35, se lee, mis hermanos. Mis amados hermanos, Pablo centró su predicación única y exclusivamente en la palabra de Dios. ¿Por qué dice en Primera de Corintios 15, 3 y 4? Nos dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Así es, mis amados hermanos, así como dice Pablo, si tenemos que hablar nosotros conforme a las Sagradas Escrituras. Los resultados fueron mixtos, mis amados hermanos.
Algunos creyeron, pero la mayoría no creyó. Comúnmente es así, mis hermanos. El que cree, dice, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Solo por no creer ya ha sido condenado, mis hermanos, porque ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, el que ha creído. Y el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ya está sobre él solo con no creer. Mis hermanos, los judíos rechazaron el Evangelio y vino nuestro Dios al que cuando fue rechazado por los judíos se dio la oportunidad a los gentiles, mis hermanos. Mis hermanos, es una historia crucial. El tercer paso en la evangelización, mis hermanos, de la ciudad fue dirigida a aquellos que recibirían el evangelio. Los gentiles, mis hermanos, rechazados. Este es el hecho de mayor importancia, mis hermanos. Un punto crucial de la historia, el libro de los Hechos, comienza con la gran comisión de llevar el evangelio a los judíos primeramente, que así es lo que ha ordenado nuestro Dios, y termina con el rechazo del evangelio por parte de los judíos, y siendo llevado principalmente a los gentiles, mis hermanos, como lo dice en Hechos 28. El hecho de que los judíos rechazaran el evangelio, mis hermanos, en la ciudad que simbolizaba al mundo, o sea, Roma, y que lo hayan rechazado mientras era predicado por el apóstol, mis hermanos, al mundo. ¿Quién era este apóstol? El apóstol Pablo. Es culminante, es una imagen del evangelio siendo rechazado por los judíos de todo el mundo y siendo llevado también los gentiles. Pablo, mis hermanos, proclamó este hecho bajo la autoridad de la palabra de Dios. Hechos que es una trágica noticia para el judío, pero para la gloria y noticia para el gentil, mis amados hermanos. Amén. Pablo, mis amados hermanos, declaró que Isaías había profetizado el rechazo del evangelio por parte de los judíos. En Isaías 6, 9, 10 lo vemos, mis hermanos. Mis hermanos, el rechazo del incrédulo es voluntario, siempre deliberado, mis hermanos. Ve y oye, pero rehúsa abrir realmente sus ojos, sus oídos. Se niega a entender por qué. El por qué, mis hermanos, una persona actúa tan ilógicamente. Se revela y se niega a comprender, mis hermanos. Cristo dice, porque el corazón de este pueblo se ha engordado, o sea, pesa demasiado, mis hermanos. Lo dice en el versículo 27. Estar gordo indica, mis amados hermanos, estar gordo indica voluptuosidad, o sea, tiene de mucho peso, pero, o sea, incoherencia también, comer y comer, engordar y engordar. Es simbólicamente vivir para la carne y no tiene ningún sentido. Es carnal, es insensato. Por tanto, lo que Cristo, mis hermanos, está diciendo es que el no creyente se ha vuelto tan carnal e insensato que se revela y se niega a comprender los misterios de Dios. Su carnalidad, mis hermanos, se debe a la inmoralidad, mis hermanos, y a su deseo por las cosas del mundo, la mundanidad, mis hermanos, o sea, al estar practicando las cosas mundanas, mis hermanos, ese deseo por las cosas mundanas, como lo dice en Romanos 8, 5, 8, mis hermanos, y también lo dice en Primera de Juan 2, 15, 16, dice, y su insensatez debe ser a que
están engañados por el maligno, por Satanás, por él mismo, mis hermanos. En 2 Corintios 4:3 y 4 nos lo dice. El rechazo del incrédulo está profetizado en Isaías 6:9-10, mis hermanos. En Juan 12:40 también, y también lo leemos en Hechos 28:26, mis hermanos. Un hombre que voluntariamente rechaza a Dios, mis hermanos, experimenta una ceguera judicial, y el rechazo de Dios, la persona que deliberadamente escoge ser ciego también y no quiere comprender, es entregada a un justo castigo también. Su obstinada incredulidad, su pecado constante y el rechazo continuo le llevan a una ceguera judicial y a ser rechazado por Dios también. Mis hermanos, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, dice. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Dios los entregó a esa mente reprobada también. Romanos 1:24, 26 y 28 lo leemos, mis hermanos. Mis amados hermanos, el rechazo del incrédulo no habría podido darse una descripción más clara ni más fuerte que es estar, mis hermanos, como lo vimos aquí, es podido darse en descripción más clara, como lo dice la palabra de Dios, ni más fuerte que es ver, lo vemos en el 27, versículo 27, mis hermanos. Mis hermanos, ¿por qué los hombres rechazan a nuestro Señor Jesucristo, endureciendo sus corazones, tapando sus oídos y cerrando sus ojos, mis hermanos? Este es la condenación que la cruz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, nos dice de una vez en Juan capítulo 3, versículo 19, mis hermanos. La palabra de Dios nos llama a reflexionar, mis amados hermanos. Y no creyeron, dice, a la verdad, sino que se complacieron en las injusticias. Mis amados hermanos, una de las cosas más trágicas en todo el mundo es ver a las personas sentadas ante el mensaje, pero ante el mensaje, aquel mensaje glorioso, mis amados hermanos, pero quedarse dormidos o estar distraídos también en otra forma. Desinteresadamente, mis hermanos, los vemos. No hay ningún interés en ellos, mis hermanos. No hay ninguna voluntad en ellos, endureciendo sus corazones, mis hermanos, endureciendo sus mentes, cerrándolas. Dios les entregará a su letargo, dice, y dureza deliberada. Mateo 13:15, mis hermanos. Mis hermanos, muchas personas están luchando contra la conversión y su sanidad espiritual. ¿Por qué será, mis hermanos? ¿Por qué no quieren escuchar y recibir la palabra? Tienen que cambiar sus vidas dándole a Dios todo lo que es y todo lo que tiene. Es por eso que se revela y se rechaza deliberadamente. La persona no quiere volverse de las tinieblas a la luz, como dice su palabra. Mis hermanos, Pablo proclamó que la salvación estaba siendo enviada a los gentiles y que ellos la oirían. Pablo había estado, mis hermanos, sirviendo a Cristo por más de 30 años. Donde quiera que fue,
trató de llevar el glorioso evangelio, mensaje de salvación a los judíos en primer lugar. ¿Qué ejemplo más hermoso y enérgico de amor, mis hermanos, perseverante y de esperanza imperecedera, mis hermanos, pero lamentablemente, mis hermanos, al final de cada misión y ahora al final de su último viaje misionero de Pablo, mis hermanos, se vio obligado a ir a los gentiles solamente. Cuán a menudo Dios, mis hermanos, había tratado de atraer a los judíos para que caminaran mano a mano con Pablo entre las naciones, mis hermanos gentiles, evangelizando a todos los hombres en todo lugar. Mis hermanos, para mayor discusión podemos nosotros, o es decir, lo podemos nosotros ver en Juan 4:22. Los judíos, mis hermanos, dejaron a Pablo cuando mencionó a los gentiles, arguyendo lo que Pablo había declarado. Su decisión era definitiva. No querían nada con Pablo, mis hermanos, ni con nuestro Señor Jesucristo, porque recordemos que nuestro Señor Jesucristo también predicaba. Mis hermanos, Pablo y su fidelidad. El cuarto paso de la evangelización, mis hermanos, de la ciudad fue una misión de evangelismo continuo. ¡Qué bendición! Fue continuo su evangelización. Las escrituras nos dan a entender, mis amados hermanos, que tenemos que tener nosotros esto. Pablo predicaba y enseñaba proclamando el evangelio y arraigando a los nuevos creyentes en la fe. Daba instrucciones y seguimientos sistemáticos, así como también evangelizaba a todo aquel con quien tuviera contacto. Es lo que nosotros tenemos que aprender de Pablo, que nosotros tenemos que enseñar, proclamar el evangelio, arraigando a los nuevos creyentes en la fe. Eso sí, hay que darles instrucción y seguimiento, porque no queda ahí, mis hermanos. Mis hermanos, las epístolas nos cuentan algunas de las actividades de Pablo durante los años. Escribió cartas a los filipenses, a los efesios, colosenses, a Filemón. Lucas acompañó a Pablo, mis hermanos, a Roma y se quedó ahí con él durante algún tiempo. Mis hermanos, Hechos comienza con unos pocos creyentes que son, mis hermanos, comisionados para predicar el glorioso evangelio en Jerusalén. Luego este puñado de creyentes llevaría el evangelio por toda Judea. Amén. Después a Samaria y de ahí a lo último de la tierra, como dice su palabra. Ahora, al concluir Hechos, el evangelio ha llegado al centro, a la capital del mundo, mis hermanos, a la Roma, a la misma Roma. Ahora se está proclamando por miles alrededor del mundo, mis hermanos. Se empezó con pocos, pero ahora son miles los que llevan la palabra de nuestro Dios, mis hermanos. Y algunas veces el mensaje, mis hermanos, ha viajado libremente, sin oposición. En otras han sido amenazados también con un violento intento de acallarlo. Algunas veces ha sido falsificado también, eso tenemos que tener cuidado nosotros, mis hermanos. Tenemos que hacer comparación con lo que escuchamos con las Sagradas Escrituras. Se han filtrado en las iglesias con el poder del maligno, mis hermanos, mucho cuidado. En algunas ocasiones se añade al mensaje y en otras se le ha quitado, mis hermanos, pero nunca ha podido ser exterminado la palabra del glorioso
evangelio de nuestro Dios y de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Mis hermanos, muchas triunfantes, y lo seguirá haciendo hasta el regreso. Los hechos de Dios aún, mis hermanos, no han concluido. Amén, amén. Mis amados hermanos, tenemos unos grandes ejemplos en la palabra de Dios, y en lo cual nosotros tenemos que perseverar en estas circunstancias, en estos que hemos aprendido el día de hoy, mis amados hermanos. También tenemos, mis hermanos, aquello de que el último viaje del apóstol Pablo, relatado en el libro de Hechos de los Apóstoles, mis amados hermanos, como fue en el capítulo 26, dice, ¿quién dio permiso a Pablo de defenderse, mis hermanos? ¿Quién fue? Fue Agripa, mi señor. Agripa fue. En Hechos 26:1 lo leímos. ¿Quién sabía cómo había vivido Pablo desde que era niño, mis hermanos? Eso lo vimos que lo sabían todos los judíos, y lo vimos en el capítulo 26, versículo 4. De acuerdo, mis hermanos, con Hechos 26:9, de que estaba convencido Pablo, mis hermanos. ¿De qué estaba convencido Pablo? De que debía hacer todo lo posible por combatir el nombre de Jesús, de Nazaret, mis hermanos. ¿Y qué hacía Pablo cuando, mis hermanos, mataban a muchos de los santos? Imagínense, porque eso lo hacía Pablo. Manifestaba su aprobación también. Eso lo leímos en Hechos 26:10. Es que él también aprobaba, mis hermanos. Qué triste, ¿verdad? También hacia dónde iba Pablo con la autoridad. Recordemos, con aquella autoridad que iba Pablo, de sus jefes, y la comisión de los jefes de aquellos sacerdotes, mis hermanos, iba a Damasco. Eso lo leímos en el capítulo 26 y versículo 12. Ya fue dada. Mis hermanos, dijo, ¿a quién y qué respuesta y quién dijo? Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le dice, cuando le pregunta, mis hermanos. Lo dijo una voz en arameo, que fue nuestro Señor Jesús, mis amados hermanos. Una voz en arameo, dice. Mis amados hermanos, de acuerdo con Hechos 26, versículo 24, ¿qué había hecho Pablo, mis hermanos? Que perdería la cabeza. El mucho estudio, le dijeron también, ¿verdad, mis hermanos? ¿Qué le constaba a Pablo? Que Agripa creía en los profetas. Cuando les dice que él creía en los profetas, eso lo leímos en el capítulo 26, 27. Eso, mis hermanos, eso tenía una constancia Pablo de que hacía. De acuerdo con Hechos 26, 30, también, mis hermanos, quienes se levantaron fue el rey y el gobernador Berenice también, mis hermanos, y los que estaban sentados con ellos. A mí, mis hermanos, es un bonito mensaje el que hemos visto hoy. Bonito mensaje, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, tenemos nosotros el último viaje del apóstol Pablo, relatado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 27 y 28, narra su traslado como prisionero a Roma, donde debía aparecerse ante el emperador. Este viaje es significativo, mis amados hermanos, tanto por los eventos que ocurrieron como por el cumplimiento del plan de Dios en la vida de Pablo. Y a continuación, mis hermanos, tenemos este resumen y explicación de este relato.
Pablo, mis amados hermanos, en contexto, Pablo fue arrestado en Jerusalén tras ser acusado por los líderes judíos y blasfemia y de provocar disturbios. Lo leímos en Hechos 21-22, mis hermanos, ante el peligro de ser juzgado injustamente, apeló a su derecho como ciudadano romano de ser juzgado por el emperador en Roma, mis hermanos. Eso lo leímos en Hechos 25, versículo 11 y 12, mis hermanos. Esto marcó el inicio de su traslado como prisionero bajo custodia romana. Mis hermanos, el embarque hacia Roma, que leímos en Hechos 27:1-8, Pablo y otros prisioneros fueron entregados al centurión Julio, quien los embarcó en una nave con rumbo a Italia. Inicialmente navegaron por las costas de Asia Menor, pero enfrentaron dificultades, mis hermanos, debido a los vientos adversos. Pero Pablo, mis hermanos, tuvo una advertencia, que lo leímos en Hechos 27:9-12. Antes de continuar el viaje desde Creta, Pablo advirtió al centurión y a la tripulación sobre el peligro del naufragio. Sin embargo, su consejo fue ignorado también y decidieron continuar, mis hermanos. La tempestad y el naufragio que vemos en Hechos 27:13-44, mis hermanos, una gran tormenta azotó la nave, obligándola a la tripulación a arrojar carga. Esa carga la arrojaron, mis amados hermanos, al mar para aligerar porque ya quitaban un poco de peso. Después, mis hermanos, de días de ver sol, sin ver sol ni estrellas, mis hermanos, sería de fuerte esa tormenta. Pablo, atentado por un mensaje de un ángel, mis hermanos, qué bendición, atentado por Entonces, mis hermanos, aseguró que nadie perdería la vida, aunque el barco se perdiera. Finalmente encallaron en la isla de Malta. ¿Por qué dice que aseguró que nadie perdería la vida, aunque el barco se perdiera? Así es que aunque el barco se hiciera pedazos, nadie iba a morir, es lo que decía Pablo. Encallaron, mis hermanos, en Malta, pero nada les pasó. Todos estaban a salvo porque así había dicho el ángel a Pablo. Mis hermanos, la estancia en Malta, lo leemos en Hechos 28:1-10. Los náufragos fueron recibidos, mis hermanos, con hospitalidad por los habitantes de Malta. Durante su estancia, Pablo realizó milagros, mis hermanos, como sanar a Publio, el principal de la isla, y a otros enfermos. Este tiempo permitió, mis hermanos, que la palabra de Dios se difundiera entre los habitantes. Mis hermanos, la llegada a Roma, y lo leemos en Hechos 28:11-16, después de pasar el invierno en Malta, Pablo y los demás continuaron su viaje en otro barco. Finalmente llegaron a Roma, mis hermanos. Allí Pablo permaneció bajo arresto domiciliario, pero con cierta libertad para recibir visitas y predicar el Evangelio. ¡Qué bendición, mis amados hermanos! Que no hay obstáculo en ninguna forma. No podemos decir que hay obstáculo para no dar la palabra de Dios, mis hermanos. El último viaje de Pablo, mis hermanos, simboliza la soberanía de Dios, mis hermanos. A pesar de las adversidades, el propósito divino de nuestro Dios, de que Pablo testificara en Roma, mis hermanos, que ya lo leímos en Hechos 23:11, se cumplió. No hubo nada que lo detuviera. El testimonio en medio de las pruebas, mis hermanos, como lo vemos aquí con Pablo, mantuvo su fe
y confianza en Dios, animando a otros incluso en las circunstancias más difíciles. La expansión del Evangelio, este viaje aseguró que el mensaje de Cristo llegara al corazón del Imperio Romano, mis hermanos. Pablo terminó sus días en Roma predicando el Evangelio hasta su muerte, cumpliendo su misión de ser testigo ¿de quién, mis amados hermanos? De Cristo hasta el fin. Tenemos un gran ejemplo en este libro de los Hechos de los Apóstoles, mis hermanos. Si nosotros hay alguna reflexión que se haya dado y no la hemos podido comprender, podemos leerlas y llegar a la profundidad con sabiduría de lo alto, pidiéndoselo a nuestro Padre Celestial, que Él sea guiándonos y sea también nuestro Dios en todo momento, el que nos ponga las palabras adecuadas en nuestros labios, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, hay una persona que tiene muy poco, que se sabe muy poco y fue mencionada aquí en este libro de los Hechos, mis hermanos, es Berenice. Berenice, mis hermanos, lo poco que se sabe sobre su vida y antecedentes de ella proviene principalmente del historiador Flavio Josefo, quien detalló una historia del pueblo judío y escribió un relato de la rebelión judía del 67. Mis hermanos, Tácito, Dion Casio es uno de ellos, Aurelio Víctor y Juvenal también escriben sobre ella, también se la menciona en los Hechos de los Apóstoles, también mis hermanos, en el capítulo 25, versículo 13 y 23, y en el capítulo 26 y versículo 30. Mis hermanos, sin embargo, es por su tumultuosa vida amorosa que es Berenice principalmente conocida desde el Renacimiento, mis hermanos. Su reputación se basa en el perjuicio de los romanos contra las princesas orientales como Cleopatra y Zenobia. Mis amados hermanos, demos gracias a nuestro Dios por este gran privilegio de poder compartir la palabra de nuestro Dios. Les pido que juntamente conmigo oremos. Excelentísimo, eterno Padre Celestial, en esta hora de la mañana, este amanecer tan refrescante, mi Dios del cielo, te damos gracias, Padre Celestial, al escuchar las aves, sus trinos, Padre Celestial, anunciando un nuevo amanecer. Te damos gracias, Padre Santísimo, por la palabra impartida. Gracias, Padre, por tener este privilegio de poder compartir tu palabra. Te pido, mi Dios, que tú seas abriendo nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, para que lleguemos a comprender a profundidad tu palabra, Señor. Gracias, Padre Celestial, por la vida y por la salud. Gracias, Padre Santísimo, te doy infinitamente las gracias, mi buen Dios del cielo, por esa herencia que me ha dejado mi Padre, Señor, que hoy ya duerme, Señor. Esa herencia, Padre, de trabajar en tu obra. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Señor. Porque mi Padre era muy especial para dar estos hechos de los apóstoles. Estos viajes de Pablo están grabadas en mi mente cuando él las daba a conocer, cuando él predicaba. Gracias, Señor,
por ese privilegio de haber tenido un Padre conocedor de tu palabra, Señor. Gracias, mi Señor. Te pido, mi Dios, que tú me ayudes a perseverar en tu palabra, Señor, a tomarme de tu mano, Señor. Gracias, mi Dios. Bendice este grupo edificados en la palabra, te lo pongo en tus divinas y poderosas manos, y también a cada expositor, Padre Santo, para seguir adelante. Con tu bendición, mi Dios. Todo esto te lo agradezco, mi Padre, en el nombre bendito y santo de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén, mis amados hermanos.